Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que las recientes amenazas de Donald Trump de recuperar el control del Canal de Panamá por la fuerza y de exigir la cesión de Groenlandia por parte de Dinamarca han generado una fuerte repercusión en el ámbito geopolítico global, como no podía ser menos. Si bien ambas declaraciones nos cabe la esperanza de que sean consideradas salidas de tono o unas propuestas vinculadas a su estilo provocador cuando estamos en ciernes, en vísperas de que asuma el poder para el que fue elegido como presidente de la primera potencia del mundo, no dejan de abrir un debate sobre las dinámicas de poder, los intereses estratégicos y las relaciones internacionales, y todo en un contexto en el que el liderazgo de Estados Unidos parece que se resiste a dejar de formar parte de la cúpula, a dejar de ser el hegemón, y que tiene en su lista de posibilidades, de herramientas, de alternativas, la de acudir incluso a cualquier tipo de estrategia para seguir controlando, para seguir manejando los intereses mundiales a su antojo. El Canal de Panamá, lo sabemos, ha sido históricamente un punto neurálgico para el comercio mundial. Cambió el paradigma y acortó los tiempos de distribución de un comercio que además es mayoritario todavía, a día de hoy, en el siglo XXI. Es cierto que el traspaso a Panamá en el año 1999, con ese Tratado Torrijos-Carter, fue considerado por muchos como una traición, especialmente en Estados Unidos, ya que fue una infraestructura realizada durante el periodo en el que Panamá estaba siendo controlado por Estados Unidos. Es evidente que esa propuesta de recuperar el canal por la fuerza resucita tensiones históricas de colonialismo, de imperialismo, de dominio, y coloca a Estados Unidos en ese papel y genera una crisis diplomática con Panamá, pero no solo, porque lo hace con todos los demás países de la región, que ya sabemos, según la doctrina Monroe, sigue siendo el patio trasero de América, como ellos dicen. Por otro lado, esa desestabilización de la región con una presión comercial o incluso militar podría ser verdaderamente un problema para un comercio mundial marítimo, que es el que sostiene esa globalización de la que todavía seguimos beneficiándonos, que tiene una suerte de desglobalización en cierto modo, pero que es la que mantiene en su mayor medida todo el comercio global mundial. Es evidente que esa estrategia, esa intervención militar de Estados Unidos en la zona no dejaría indiferentes a otras potencias importantes como las que están discutiéndole la hegemonía actual, caso de China, o como las que quieren reverdecer viejos laureles, como es Rusia. Otro escenario, por cierto, interesante y que tocaría todavía más a Rusia sería el de esa petición, esa pretensión de que le cedan, de que le den el control de Groenlandia. Dice Trump no saber si tiene algún tipo de derecho Dinamarca. Recordemos que hay un proceso de autonomía / independencia en el caso de Groenlandia dentro de ese marco legal danés, pero dice que no le importa si tiene algún derecho o si no lo tiene, que es una cuestión de seguridad nacional y que por tanto piensa tomar el control porque está en juego, dice, va en la seguridad nacional de Estados Unidos e incluso del mundo. Llega a decir, habla Trump de la presencia de barcos y submarinos chinos y rusos alrededor de la gran isla del Atlántico Norte, y que es por tanto imperativo que sea Estados Unidos quien controle esa zona. Es evidente que la relación histórica de Dinamarca ha sido, con Estados Unidos me refiero, ha sido próspera, pero puede llegar a convertirse en un problema, sobre todo no solo con la propia Dinamarca, sino con el conjunto de aliados, con la Unión Europea, con los otros países nórdicos, incluso los que no pertenecen a ninguna organización internacional de este tipo, porque es una propuesta que nos recuerda a otras épocas y sobre todo sobre un territorio como es Groenlandia, estratégico en términos militares por su ubicación cerca del Ártico, porque ahora que se está deshelando el Ártico se va a convertir en una vía privilegiada de traspaso y de circulación de mercancías, pero también un territorio largamente deseado por Rusia, incluso por China, que le pilla lejos, pero que
como bien dice Trump, en este caso tiene razón, está en su punto de mira. Además, tenemos que hablar de una escalada de militarización en la región si finalmente se produjera ese traspaso de control de poder hacia Estados Unidos. Desde el punto de vista de la OTAN sería un conflicto además entre socios, y es que la amenaza de Trump sobre el control del Canal de Panamá o la cesión de Groenlandia por la fuerza son sin duda un cambio, un signo hacia una política exterior mucho más de confrontación, mucho más autoritaria, pero que no nos puede extrañar, no hace más que rememorar las prácticas intervencionistas del pasado imperial estadounidense. Pueden ser en parte retóricas, lo decíamos, pero sin duda tienen impacto regional y global. Sabemos que la forma en la que creció Estados Unidos tradicionalmente fue siempre esta. No hay más que recordar cómo compró Alaska a Rusia, o cómo compró la Luisiana a Francia, o cómo le robó Texas y la parte norte de California a México tras una guerra con una república independiente prácticamente de tapadillo, como excusa antes de incorporarlo a su territorio. Es decir, este es el modus operandi tradicional de Estados Unidos para ampliar sus dominios. También hay que incorporar aquí esa propuesta controvertida, no puede ser de otra manera, para borrar la frontera con Canadá, que también la ha hecho en los últimos días. Dice que quiere que sea un estado más de Estados Unidos, que es una frontera artificial y que todos saldrían ganando, y que si no le hacen caso lo piensa borrar, lo piensa conseguir a partir de una guerra comercial salvaje con su vecino del norte. Viene presumiendo también, por otro lado, y esto es otra cuestión que también vamos a tratar, de que él puede terminar en poco tiempo con la guerra en Ucrania. Tenemos que preguntarnos ahora, a 12 días de que eso suceda, ¿tiene herramientas? ¿Cómo piensa conseguirlo? ¿Qué estrategias, más allá de los titulares, posee y puede poner sobre la mesa el presidente electo de Estados Unidos para conseguir finalizar un conflicto que lleva ya en marcha prácticamente 3 años y que ha causado cientos de miles, si no ya más de 1 millón de muertos, y que es el primero en 8 décadas de gran calado en territorio europeo? Veremos, porque tiene que dejar claro qué propone y cómo lo propone, y a ver qué dicen los interesados. Vamos a ir con todo esto durante los próximos minutos. Ahora un alto en el camino antes de ir con la información más reciente en el ámbito internacional en forma de titulares que elabora Blanca El Tronco. Una parada. No se vayan, porque seguimos en Pulso Geopolítico. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con toda la información internacional, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Venezuela, donde crece la tensión cuando faltan 2 días para la toma de posesión presidencial. Toma en la que tanto el mandatario Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia insisten en que jurarán como jefe de Estado. El gobierno bolivariano denuncia, entre tanto, planes terroristas y el antichavismo alerta de persecuciones contra familiares de sus líderes. González Urrutia, que hoy se encuentra en Panamá, ha denunciado el secuestro de su yerno, mientras que la líder opositora María Corina Machado ha anunciado que acudirá a la manifestación mañana jueves contra el régimen de Maduro. Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Este es un día histórico. Este es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos, y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos. Nos vamos hasta Oriente Próximo porque allí continúan los ataques de Israel en Gaza. Allí al menos 40 palestinos han muerto, la mitad de ellos en el área de Yan Yunis, incluyendo 2 tiendas de campaña en la zona humanitaria de Maguas. Y el ejército de Israel ha aumentado además su presencia en el monte Hermón, lugar estratégico en los altos del Golán ocupados frente a Siria desde la caída hace un mes del régimen de Bashar al-Assad. En paralelo continúan las negociaciones en Doha para una tregua en la franja. En Los Ángeles, en California, se declara el estado de emergencia por incendios sin control que obligan a evacuar a 30.000 personas. 2 incendios avanzan sin control, alentados por fuertes vientos, y mantienen en estado de emergencia una parte de Los Ángeles con 30.000 personas. Pese a la movilización de los bomberos, el desastre no ha podido ser contenido y el rápido avance de las llamas amenaza unas 10.000 viviendas y unas 13.000 estructuras. Se prevé que los vientos con ráfagas de más de 90 kilómetros por hora persistan hasta mañana jueves, lo que podría intensificar la propagación del fuego. Seguimos en Estados Unidos. Allí los estadounidenses visitan la capilla ardiente del expresidente, de Jimmy Carter. El féretro con el cuerpo del expresidente estadounidense llegó ayer martes al Capitolio, donde ha quedado instalada la capilla ardiente, que permanecerá abierta hasta mañana jueves, cuando será trasladado a la Catedral Nacional de Washington para un funeral de Estado. El exmandatario, fallecido a la edad de 100 años, comenzó a recibir honores el pasado sábado con un recorrido del féretro por su ciudad natal, Plains, en Georgia, y este martes su cuerpo, como decimos, ha sido trasladado a Washington desde una capilla ardiente instalada en el Centro Presidencial Carter en Atlanta. Nos vamos a Extremo Oriente. En Corea del Sur se desconoce el paradero del expresidente, de Yoon Suk-yeol. La policía surcoreana está rastreando la ubicación exacta del expresidente ante la eventualidad de que pueda haber abandonado su residencia en un momento en el que encara un posible arresto por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre. De vuelta a Europa, el FPÖ austríaco busca iniciar cuanto antes negociaciones de coalición. Negociaciones con el conservador OVP, aunque el líder del FPÖ exige un socio leal y dispuesto a reconocer la supremacía de su partido, o en caso contrario optará por nuevas elecciones. En China, los equipos de rescate trabajan en busca de supervivientes tras el seísmo de ayer en el Tíbet. Terremoto que causó la muerte de al menos 126 personas y 188 heridos, y que no causó avalanchas en el monte Everest, situado a unos 85 kilómetros del epicentro del seísmo. El gobierno chino ha activado el nivel 2 de emergencia nacional y ha enviado ayuda humanitaria a la zona, incluyendo tiendas de campaña y ropa de invierno, en una zona donde se prevé que las temperaturas caigan hasta los 17 grados bajo cero. El presidente chino Xi Jinping ha subrayado la importancia de prevenir desastres secundarios y garantizar la seguridad de los afectados.
Vamos ahora a ahondar en todas estas noticias de relevancia internacional en forma de crónicas, Blanca. A pocos días de su toma de posesión en la Casa Blanca, Donald Trump no para de generar tensiones internacionales. El futuro presidente de Estados Unidos insiste en sus planes imperialistas, con la mirada puesta en Canadá, en el Canal de Panamá y en Groenlandia. No descarta presiones económicas o militares para conseguirlo. Pablo Llanoné. En el centro del discurso expansionista de Donald Trump reluce el argumento de la seguridad nacional, al que ha acudido para defender sus aspiraciones sobre tomar Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá. Sobre su vecino del norte, Trump afirma que no usará la fuerza militar, sino la fuerza económica. Ya no está dispuesto a seguir subvencionando y protegiendo a Canadá cuando es un país que, a ojos del magnate, aporta poco a Estados Unidos. Estamos gastando cientos de miles de millones al año para protegerlo. Estamos gastando cientos de miles de millones para cuidar de Canadá. Perdemos en déficits comerciales. Estamos perdiendo mucho. No necesitamos sus coches. Ya sabes, ellos fabrican el 20% de nuestros coches. No lo necesitamos. Prefiero fabricar los coches en Detroit. No necesitamos los coches ni tampoco necesitamos su madera. Tenemos enormes campos de este bien. No necesitamos su madera. Tenemos que liberarlos porque hay gente estúpida que los restringe, pero puedo hacerlo con una orden ejecutiva. No necesitamos nada de lo que ellos tienen. No necesitamos tampoco sus productos lácteos. Tenemos más de lo que ellos tienen, así que ¿por qué estamos gastando millones al año para nada? Palabras de Trump que llegan después de la dimisión del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien no pudo con la fuerza económica que arrastraba esa anunciada subida de aranceles al 25%. El magnate adopta una retórica similar, amenazando con aranceles a Dinamarca en caso de que no ceda la posesión de Groenlandia a Estados Unidos. La isla danesa con gobierno autónomo goza de una posición geográfica que podría servir, dice Trump, como faro y muro para la defensa nacional contra China y Rusia. Necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. Me lo han dicho durante mucho tiempo, mucho antes de que me presentase como candidato. Quiero decir, la gente lleva mucho tiempo hablando de ello. Allí viven aproximadamente 45.000 personas, 45 millones de personas. La gente ni siquiera sabe, 45.000 personas, la gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal a ello. Pero si lo tuviera, deberían renunciar a él porque lo necesitamos para la seguridad nacional. Eso es para el mundo libre. Hablo de proteger al mundo libre, si ni siquiera necesitan binoculares. Si miramos hacia afuera, vemos barcos chinos por todas partes y también barcos rusos. No vamos a permitir que eso suceda. Su retórica anti-China pesa sobre sus intenciones de tomar el canal de Panamá para contrarrestar la influencia que Pekín está adoptando en la región latinoamericana. El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Lo está operando China. Se lo dimos y ahora están abusando de él. Nunca se lo debimos haber dado. Ni sobre Panamá ni sobre Groenlandia Trump descarta hacer uso de la fuerza militar. Sobre Canadá la economía parece ser el arma, para lo que el gobierno canadiense podría estar preparando la defensa de un futuro presidente con trasfondo en economía, como el exgobernador del banco canadiense Mark Carney. Una lucha territorial sobre la que presuntamente descansaría una lucha mayor contra Rusia y especialmente China. Deseos imperialistas de Donald Trump que ya tienen respuesta. Sobre el Canal de Panamá responde a Trump el canciller panameño Javier Martínez Hacha, quien asegura que se trata de una conquista irreversible. Reitero lo que ya ha dicho el presidente José Raúl Mulino. La soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Nuestro canal tiene la misión de servir a la humanidad y su comercio. Ese es uno de los grandes valores que los panameños ofrecemos al mundo. Desde Canadá, el primer ministro saliente Justin Trudeau y otras figuras clave del gobierno canadiense han rechazado con contundencia las declaraciones de Trump. En un mensaje en X, Trudeau ha asegurado que jamás Canadá será parte de Estados Unidos. Según Trudeau, los trabajadores y las comunidades en los dos países se benefician de que Canadá y Estados Unidos sean el uno para el otro el mayor socio comercial y en materia de seguridad. También hay respuesta ya de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Se ha reiterado que Groenlandia no está en venta. Pero ¿por qué es tan importante Groenlandia para Trump? Gemma González.
La anexión de Groenlandia a Estados Unidos no es una idea nueva para Donald Trump, que ya lo intentó en 2019 bajo su primer mandato en la Casa Blanca. En aquella ocasión, el magnate estadounidense ya recibió una rotunda respuesta por parte del gobierno danés, que se negó a discutir la posible venta de Groenlandia. Tampoco Trump ha sido el primer presidente norteamericano en plantear la adquisición de la isla, ya que la última administración de la Casa Blanca que presentó una oferta para la isla ártica fue la de Eisenhower en 1960. Bajo la superficie de 2,16 millones de kilómetros cuadrados de la isla ártica, de los cuales el 80% están cubiertos por hielo, se encuentran importantes reservas de tierras raras que los Estados Unidos ambicionan poseer para disputar a China el monopolio de su producción, ya que el país asiático controla el 80% de las reservas mundiales de estos elementos. Más allá de los recursos naturales, Estados Unidos también mantiene una relevante presencia militar en Groenlandia. La isla alberga la base espacial Pitufik del ejército estadounidense y ha adquirido cada vez más importancia a escala geopolítica a medida que el derretimiento del hielo en el círculo polar ártico ha abierto nuevas rutas de navegación en el Atlántico Norte, atrayendo el interés de los rivales estadounidenses, Rusia y China. La isla también es parte de la brecha estratégicamente importante entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, un punto de estrangulamiento que los barcos rusos deben atravesar para viajar desde el Océano Ártico hasta el Atlántico. Sin embargo, como miembros de la OTAN, Estados Unidos y Dinamarca ya están estrechamente alineados. Y el gigante tecnológico Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, acerca posturas con Donald Trump. Mark Zuckerberg ha anunciado que, al igual que ha hecho Elon Musk, en X suprimirá la verificación profesional de sus contenidos. El objetivo, dice Zuckerberg, es volver a sus raíces en lo referente a la libertad de expresión. Pablo. La compañía de Mark Zuckerberg argumenta que ha ido demasiado lejos en la moderación de contenidos por presión social y política y adoptará en Instagram y Facebook el sistema de notas que usa X, lo que permitirá a los usuarios votar sobre la validez de un contenido o no. Esta maniobra se percibe como un acercamiento a Elon Musk y Donald Trump, quien siempre ha criticado la red social de Zuckerberg por censurar el contenido de los conservadores y tener un sesgo anti-Trump. Precisamente el CEO de Meta ha aludido al republicano en su anuncio de esta manera. Después de que Trump fuese elegido por primera vez en 2016, los medios tradicionales escribieron sin parar sobre cómo la desinformación era una amenaza para la democracia. Intentamos de buena fe abordar esas preocupaciones sin convertirnos en árbitros de la verdad, pero los verificadores de hechos han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en los Estados Unidos. La relación entre Zuckerberg y Trump ha estado llena de altibajos, especialmente cuando en el 2021 Facebook expulsó de la plataforma al hoy presidente electo tras el asalto al Capitolio. Desde entonces, Trump ha incrementado las descalificaciones públicas a la empresa y ha amenazado con aumentar la regulación sobre las tecnológicas a su regreso a la Casa Blanca. Parece que a tales efectos Zuckerberg ha empezado a allanar el terreno con esta decisión, que no es la única, ya que esta misma semana ha dado un puesto en la dirección de la compañía a Dana White, amiga de Donald Trump. Además, Zuckerberg ha acudido a una cena en Florida con Trump en noviembre y ya ha anunciado que junto a otros gigantes como Uber y Amazon, donará casi 1 millón de euros para la celebración de su investidura el 20 de enero. Esta misma actitud de simpatía se ha podido vislumbrar en varios líderes tecnológicos que han hablado con Trump o han tratado de citarse con él en privado, como fue el caso del CEO de Microsoft, Bill Gates, hace unas semanas. De momento no se sabe si se han llegado a reunir, pero desde luego en esa cita hay una barrera clara: Elon Musk, quien, como líder de las tecnologías y uno de los principales apoyos de Trump en la Casa Blanca, tiene mucho que decir sobre las relaciones del magnate con sus competidores en el mercado. Por lo pronto ya ha dado el visto bueno a Zuckerberg por su decisión sobre imitar el sistema de verificación de X. La suerte de Bill Gates podría ser peor, ya que su rivalidad con Musk es mayor. Como estamos viendo, Donald Trump se muestra muy prolífico a la hora de explicar cuáles son sus planes para Canadá, México o Groenlandia, pero aún no ha dicho nada respecto a Venezuela. Allí crece la tensión a pocos días de la toma de posesión de Nicolás Maduro. La oposición, que mañana saldrá en una manifestación masiva por las calles de Caracas, denuncia la detención de sus familiares. Pablo. El principal opositor al régimen, Edmundo González Urrutia, se encontraba de gira por Estados Unidos sembrando apoyos, pero ha tenido que cancelar su agenda para viajar a Panamá. Lo ha hecho tras conocer que su yerno, Rafael Tudares, ha sido secuestrado, dice, por el régimen venezolano y todavía se encuentra en paradero desaparecido. Este se convierte en una razón de tensión más a 2 días de que se decida si es Urrutia o si es Maduro el nuevo presidente de Venezuela. Sobre el terreno está en juego la vuelta de la democracia, un preciado bien que los venezolanos podrían salir a exigir en caso de acudir al llamamiento que ha hecho la principal aliada de oposición, María Corina Machado.
porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Este es un día histórico. Este es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos. Estas manifestaciones tendrían que enfrentar a la seguridad policíaca y militar exhibida en las calles por la cúpula chavista en el intento de amedrentar. Se encuentran sobre todo en el casco histórico de la capital, donde en 2 días Maduro pretende asumir su mandato como presidente por tercera vez consecutiva, a pesar de la victoria electoral de Edmundo González Urrutia con un 70% de los votos, según el 80% de las actas electorales. Este se encuentra reunido con el líder panameño José Raúl Mulino, quien lo ha recibido con una carta emblemática dedicada al presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Tras finalizar este encuentro, se dará cita con el último líder de su agenda, el dominicano Luis Abinader. Y hoy se cumple un mes de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. El país recupera la normalidad. El nuevo gobierno islamista planea medidas para recuperar la economía y también reformas legales, aunque también ha dicho ya que no habrá elecciones ni una nueva constitución hasta dentro de varios años. Ángeles Lozano. Se cumple hoy un mes de la caída del régimen de Bashar al-Assad, pero el futuro del país árabe es aún una incógnita, aunque se ha constituido un gobierno interino dominado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, no se sabe todavía hacia dónde va el país. El líder de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, insiste en que el país ha cambiado tras la caída de al-Assad y pide, por tanto, levantar las sanciones que lastraron a Siria con al-Assad. Por el momento ya han conseguido que Estados Unidos haya implementado una relajación parcial de sus restricciones a las transacciones con Damasco. La caída del régimen de Bashar al-Assad ha permitido además el regreso de cientos de refugiados, desertores, opositores y activistas y ha permitido a las familias comenzar a buscar a las decenas de víctimas desaparecidas desde el inicio de la guerra. Un mes después de la caída de al-Assad, los desafíos que enfrenta Siria son, sin embargo, inmensos, mayores incluso, dicen desde el think tank Chatham House, que los que enfrentó Libia en 2011. El gobierno interino debe hacer frente, además, a los enfrentamientos entre las fuerzas proturcas y las milicias kurdas en el norte de Siria y al resurgimiento del autodenominado Estado Islámico. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repaso de cabeceras internacionales que elaboramos con Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Después de varias semanas, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, hoy ha llegado a Damasco el primer vuelo internacional. Este suceso, según The Guardian, se ha celebrado con una fiesta en el aeropuerto de la capital siria. El primer vuelo directo ha salido desde la capital de Qatar, Doha. Es el primero en 13 años que aterriza en medio de esperanzas de que la flota de Syrian Air pueda ser restaurada si se levantan las sanciones internacionales. Los titulares de la prensa global vuelven a prestar atención a la península de Corea, en concreto a la parte sur, donde la orden de arresto contra Yoon Yuk-seol se ha extendido, aunque todavía no ha habido nuevo intento por parte de la policía de detener al político. Así informan cada uno de los observadores de este suceso. El catarí Al Jazeera destaca que ya son 3 veces las que el expresidente destituido se ha negado a ser interrogado desde su fallido decreto de ley marcial del 3 de diciembre. Mientras, el medio británico The Economist hace una lectura interesante de los hechos y resalta 2 narrativas en torno a la democracia del país del Oriente Lejano. Por un lado, se ha reflejado la vulnerabilidad del sistema por parte de Yoon Suk-yeol, pero al mismo tiempo se ha ensalzado la resiliencia de las instituciones democráticas de Corea del Sur, que han podido apoyarse en la movilización de sus ciudadanos y en la proactividad de los legisladores que han tomado medidas para detener el autogolpe y así destituir al presidente. Hoy las cabeceras también apuntan hacia ese terremoto que ha sacudido Nepal y el Tíbet. No es para menos, la cifra de fallecidos ya asciende a más de 120. Hacemos breve repaso de la construcción de esa narrativa de cada uno de los medios. La mayoría de rotativos indios se hacen eco de que el terremoto de magnitud 7,1 se ha podido sentir en la capital, Nueva Delhi, a pesar de estar a casi 900 kilómetros de distancia. The Times of India, por su lado, habla de lo que denomina la tragedia de Nepal y Tíbet. Hasta 9 terremotos y 49 réplicas, dice este medio, han sacudido la frontera entre ambos países, que se encuentran, explica, en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Mientras, el South China
China Morning Post, con gran cobertura en el plano internacional, no parece desperdiciar la oportunidad para reivindicar la posesión de China sobre la región del Tíbet, y en su titular informa textualmente de que el número de muertos por el terremoto en la región china del Tíbet aumenta a 126 mientras las temperaturas se desploman. Prosigue este medio, cientos de trabajadores de emergencia han sido desplegados en medio de informes de daños extensos. Vamos con las polémicas de Elon Musk por su posición a favor de la extrema derecha alemana. The Times of India pone el foco en las palabras de Emmanuel Macron sobre el empresario de Tesla, entre otros asuntos de índole geopolítica. En un discurso ante sus embajadores, el presidente de Francia ha denunciado de la siguiente manera al dueño de X. Hace 10 años nadie podría haber imaginado que el propietario de una de las redes sociales más grandes del mundo apoyaría el movimiento reaccionario internacional e intervendría directamente en las elecciones, incluso en Alemania. Además, ha agregado que Donald Trump sabe que tiene un fuerte aliado en Francia. Este discurso ha dado mucho de qué hablar a nivel geopolítico, ya que, como señala el medio indio, Macron también toca los temas de Ucrania y Siria. Sobre la guerra en el oriente europeo, Macron dice que no hay una solución fácil y rápida, pues Ucrania necesita ser realista en lo que respecta a cuestiones territoriales, mientras sobre Siria critica las alarmas europeas en torno al nuevo liderazgo. Debemos considerar, dice, el cambio de régimen en Siria sin ingenio. A tales efectos se enfatiza el apoyo francés a los luchadores de la libertad, como los kurdos, contra el principal agresor de la región de Oriente Medio, que a ojos del mandatario es Irán. El lema America First de Donald Trump azota a la prensa internacional después de esas declaraciones del presidente electo en torno a tomar Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá. Vamos a ver titulares de distintos medios, un poco de su entrada para observar sus enfoques. The New York Times, rotativo estadounidense, generalmente crítico hacia las actuaciones del magnate neoyorquino, lo centra así. Este medio cuenta que Trump habla de usar la fuerza para tomar Groenlandia y el Canal de Panamá. En una conferencia de prensa de 1 hora de duración en su club de Florida, Mar-a-Lago, el presidente electo ha presentado, dice, una mezcolanza de quejas, reclamos y afirmaciones falsas. Y vemos cómo sobre esta mezcolanza habla de forma considerablemente diferente The Wall Street Journal, más simpatizante habitualmente de las actuaciones del empresario y político estadounidense. Se denota así en su titular, que reza lo siguiente: Trump imagina una nueva esfera de influencia estadounidense que se extiende desde Panamá hasta Groenlandia. En su texto, en lugar de hablar de mezcolanzas, además dice que el presidente electo considera que los territorios de ultramar son vitales para los intereses de Estados Unidos y sugiere que no está fanfarroneando cuando amenaza con apoderarse de sus aliados. Comprobamos la mirada de un observador de referencia en Oriente Medio de Al Jazeera. Opta por una retórica más prosaica. Afirma que se desatará el infierno con las políticas expansionistas de Trump. Esa frase que el medio catarí usa en su titular proviene de las declaraciones de Donald Trump al hablar de que si no se liberan a los rehenes en Gaza antes de que asuma el cargo, se desatará el infierno. Además, prosigue este medio, Trump no descarta el uso de la fuerza militar estadounidense para retomar el Canal de Panamá mientras redobla las amenazas a Gaza. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Si hay algo seguro que se puede decir del presidente electo de Estados Unidos sin temor a equivocarnos, es que no deja a nadie indiferente. Después de una campaña electoral larguísima, llena de propuestas llamativas, de sus tradicionales exabruptos, sin embargo, una vez electo, apenas a 12 días de su toma de posesión, Trump está consiguiendo, además, sin ánimo de captar votos, que ya no lo necesita, enfadar a mucha gente a la vez. Todo esto nos lleva a preguntarnos, además de por lo referente a sus últimas propuestas más que llamativas, por lo que nos va a deparar su segunda y, en principio, última legislatura. De hecho, de eso le preguntamos ya a Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de saludar. Un placer, Alfredo. Hoy hay que comenzar, sin duda, por... Voy a retomar el control del Canal de Panamá, me van a ceder Groenlandia porque es básico para mi seguridad nacional, o vamos a borrar esa frontera artificial que mantenemos con Canadá, lo voy a conseguir, cueste lo que cueste, porque se tiene que incorporar como un estado más. ¿Cómo ves esas declaraciones? Sí. Bueno, a Donald Trump hay que tomarle en serio, pero no hacer caso de todo lo que dice. De hecho, ya pasó su primera administración. Recordemos el famoso muro que iba a construir entre México y Estados Unidos, del que no construyó ni un solo centímetro, y que sí lo había empezado a construir su antecesor en la presidencia, Barack Obama, ¿no? Es decir, que dice cosas, es demasiado impulsivo, no se le pueden tomar literalmente, pero hay que hacer caso a lo que dice, porque es yo creo que es un empresario que está acostumbrado a juegos de suma cero. Es un negociador de suma cero, acostumbrado a ganar, a negociar fuerte y a ganar. Entonces, este tipo de negociaciones empiezan, bajo mi punto de vista, con apuestas fuertes, algunas salidas de tono. Hombre, lo de Canadá, a mí personalmente me parece una butad que se le ha ocurrido en un momento, pues no sé, yo creo que es más bien un gracejo, ¿no? Lo de Groenlandia es más plausible. ¿Por qué? Pues porque Groenlandia tiene una posición geopolítica de enorme importancia, y la relación que mantiene Groenlandia con Dinamarca pues es de una máxima autonomía y de posibilidades de que el pueblo decida, y uno nunca sabe, del pueblo groenlandés decida, y uno nunca sabe cómo se puede, entre comillas, comprar al pueblo groenlandés para que se adhiera a las posturas de Estados Unidos en vez de las de Dinamarca. Dinamarca y Groenlandia no tienen nada que ver, excepto esa relación de territorio extremadamente autónomo en el que depende de Dinamarca para su seguridad y su defensa y política exterior y poco más, ¿no? Así que si Donald Trump se le emperejila, perdón por la expresión, comprar Groenlandia, es decir, ofrecerle algo a Groenlandia, y el pueblo groenlandés elige el proceso de pedir una autodeterminación, una separación de Dinamarca, lo podría conseguir. Ahora es un proceso largo, complicado y nada fácil de hacerlo, porque entre otras cosas los groenlandeses lo que quisieran es su independencia, no pasar a ser una colonia o un estado más de los Estados Unidos, el 52, si Canadá fuese el 51. Sí. Fíjate, Alfredo, que por un lado no extraña nada, porque ha sido el proceso por el que Estados Unidos creció en el 19, ¿no? Comprando Alaska a Rusia o comprando la Luisiana, sí. o con una guerra, ¿no? Como hizo con Texas. Pero es que además son solo 45.000, grosso modo, groenlandeses, en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, y lo que tú apuntabas, ¿no? Estratégicamente, en un Ártico que apunta a derretirse y a convertirse en una zona de tránsito de mercancías importantísimo, y además en una zona disputada por Rusia, incluso por China, que aunque le queda lejos, anda por allí siempre trasteando, parece bastante lógico geoestratégicamente hablando. Sí, es lógico que lo quiera. Si yo fuera él también lo querría. Otra cosa es que lo pudiera conseguir, ¿no? Pero efectivamente en Groenlandia hay uranio, zinc, oro. Es uno de los depósitos de tierras raras del planeta que son ahora tan codiciadas, y como has anunciado, el deshielo de los polos hace que vaya a haber nuevas rutas marítimas por la zona, y dominar eso, bueno, pues ahí tenemos, como dices, a China y a Rusia detrás de ello, y por supuesto a Estados Unidos. Imaginémonos
a Estados Unidos con 51 Canadá, 52 Groenlandia, sería una dominación del territorio absoluta. Canadá, yo creo que Canadá, lo de Canadá es una gran butad y evidentemente los canadienses ni en broma van a votar por nada por el estilo, ¿no? De hecho, eso de que subvenciona a Canadá con 100 millones, no sabemos de dónde se lo ha sacado. Creo que es una cifra que le ha venido a la cabeza en ese momento, pero lo de Groenlandia, insisto, yo creo que tiene, no sé si visos de realidad. Sería un proceso complicadísimo que él nunca terminaría, ni en broma. No sería su administración la que lo terminase, pero podría iniciarlo, ¿por qué no? Dentro de que, insisto, Donald Trump es un gran empresario y dirige, de hecho, su gobierno va a estar compuesto por multimillonarios. En una sensación de cómo va a ser el futuro de los Estados Unidos en esta administración, ¿no? Él va a negociar y ganar, y por lo tanto tiene claras muchas cosas. Una es Groenlandia, que la quiere, otra cosa es que, insisto, la consiga, pero además quiere la paz en la guerra de Rusia con Ucrania a cambio de territorios probablemente, y ya ha amenazado a Hamas con la madre de todas las batallas, por parafrasear a otro presidente, si no devuelve a los rehenes de Hamas, ¿no? Israelíes, a manos de Hamas. Es decir, que está dispuesto a hacer cosas. Alfredo, nos hemos dejado en el repaso mental Canal de Panamá, que se construye además en una época curiosa, porque estaba bajo control de Estados Unidos Panamá, que se devuelve con un tratado que cobra actualidad no solo por esto, ¿no? El Torrijos Carter, sino porque coincide con la muerte de Jimmy Carter, y que al final es cierto, una cosa que dice como bien empresario pragmático que es, pues que le está encareciendo todo el tránsito de mercancías. Que lo quiere. Claro, y que lo quiere, ¿no? Y que no se les dio para eso. Sí. Es también peculiar también aquí la demanda, pero hay una reivindicación casi de raíces históricas en este caso. Sí, aquí tiene sus visos de realidad, pero bueno, tanto como Ucrania para Rusia, Quiero decir que no en la misma dimensión, pero sería algo por el estilo. Vamos a ver, yo creo que eso sí que es, esto es un claro intento de negociar con Panamá a la baja larga, los aranceles o los impuestos por el peaje por pasar sus flotas hacia de un lado a otro de los océanos. Y esto lo veo un poco más lógico porque efectivamente recordemos que el canal fue propiedad de los Estados Unidos, se le regaló a Panamá por un precio de $1, por ese tratado que acabo de mencionar, y lo que quiere Donald Trump, entiendo, y además hay que saber que Estados Unidos y Panamá tienen una relación muy estrecha. Panamá no tiene ejército porque en el fondo está protegido por el ejército de los Estados Unidos. Es decir, que en realidad tiene una relación mucho más allá que de amor y odio, más de amor que de odio, a pesar de estas bravuconadas de Donald Trump que a veces tiene salidas de pata de banco. Pero yo creo que ahí sí que va a conseguir que las tasas o el precio del paso de un lado a otro de los océanos, de un lado a otro del continente, sea muchísimo más barato para su flota. Y insisto en que esto sí que lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es cómo Carter no lo negoció en su día. Claro. No quiero que nos dejemos, aunque el tiempo vuela, pero no quiero que nos dejemos. ¿Cómo ves a Trump en relación con el conflicto más importante que hay en Extremo Oriente, o que puede haber, potencial, que puede haber en Extremo Oriente, que es Taiwán? Que es principal proveedor de chips de inteligencia artificial, también lo es de los chips normales de alta tecnología, que en el 49, queda mucho, bien es cierto, China cumple un siglo de vida, la República Popular, no China, y que quieren tener el control de facto, no solo el control legal, que todas las instituciones internacionales se lo reconocen a China, Taiwán es parte de China, de la China histórica, pero no tienen el control de facto. Nadie quiere que cambie el control de facto. ¿Qué va a hacer Trump en todo esto? ¿Va a ser rígido, va a ser osado como es respecto de Pekín, o va a templar gaitas, si me permites el coloquialismo? Sí, yo no creo que temple gaitas, no creo que esté en la base
psicológica de Donald Trump, temblar gaitas con absolutamente nadie, y cuando lo hace a las claras y lo dice, ¿no? De hecho, tiene una gran disputa, va a mantener una disputa comercial con China, y entre esas disputas también va a establecer una disputa geopolítica con China en el ámbito de Taiwán. Es decir, yo creo que sería uno de los grandes problemas de China o de Donald Trump si China quisiese invadir Taiwán, como parece que puede aproximarse. No ahora, China no tiene prisa. Lo puede hacer dentro de muchos años y no inmiscuirse con Donald Trump en absoluto. Pero China pretende tener a Taiwán en su dominio. De hecho, como acabas de decir, Taiwán siempre ha sido China y por lo tanto no es una reivindicación rara que se les haya ocurrido, y lo va a conseguir. Lo que pasa es que yo creo que China no lo va a hacer ahora, porque sabe que Donald Trump es imprevisible y podría lanzarse a la aventura, ¿no? Lograr la paz de Rusia con Ucrania, que lo va a hacer. Yo creo que lo va a conseguir en un tiempo prudencial, y se le quedaría, digamos, la disponibilidad económica y militar para hacer frente a China en Taiwán, y no creo que China esté en este momento dispuesta a tener un enfrentamiento abierto tan directo, ¿no? Puede posponerlo sin ningún problema porque el imperio chino es milenario y no tiene ninguna prisa en hacerlo ahora, ¿no? Por idiosincrasia china. Alfredo, aunque parezca mentira, tenor de lo que estamos hablando, la mayor parte de los expertos califican a Donald Trump como un neoaislacionista, ¿no? Un proteccionista en lo económico, que mira hacia adentro, que quiere que los demás no le den demasiada guerra. ¿Va a sufrir mucho el multilateralismo con esta presidencia de Trump? ¿Va a ser más todo a partir de relaciones bilaterales? Eso es lo que pretende. Donald Trump ya lo inició en su primer mandato, y tras este lapso viene el segundo, que va a ser exactamente igual. El multilateralismo eficaz, por ejemplo, por el que aboga la Unión Europea, y que no nos ha traído nada bueno, por cierto, hace que a Donald Trump eso no le sirva. Él quiere negociar de forma bilateral en lo económico y en lo político con los distintos países. Cree que Estados Unidos en el ámbito multilateral pierde y sin embargo en el bilateral gana siempre. Y por lo tanto él sigue pensando que lo bilateral es sumamente importante y no quiere nada. Él ha ido saliendo de los espacios multilaterales, como podría incluso llegar a salir de la OTAN, ¿no? No lo creo, no estoy muy seguro de que lo vaya a hacer así, porque además sería un proceso largo y complicado que, insisto, no acabaría él, pero y este sería otro detalle del que habría que hablar, ¿no? El vínculo transatlántico, pero sí, estoy de acuerdo en que prefiere lo bilateral a lo multilateral. No se encuentra a gusto. En lo multilateral pierde posiciones y en lo bilateral gana. Él es un negociador nato, insisto. No sé si para terminar nos dejas 3 aspectos clave para estos primeros meses de presidencia de Trump respecto del exterior. ¿Cuáles son esos ítems en los que nos tenemos que fijar? Fundamentales. ¿Qué pasa con Rusia, Ucrania? Paz por territorios, probablemente, lo que habrá consiguiendo. Su apoyo a Israel, sin duda alguna, en el conflicto Oriente Medio, y mucho más en estos momentos en que Siria ha caído, Irán está en horas muy, muy, muy bajas e Israel es su proxy en esa zona. Y para mí el tercer punto que hay que tener en cuenta es ver qué va a pasar con la OTAN y con su relación con Europa, tanto económica como de carácter defensivo. Son las 3 grandes ideas que yo destacaría. Con esa reflexión nos quedamos. Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Muchísimas gracias por tu análisis y por tu tiempo. Un abrazo. Hasta la próxima. A vosotros un abrazo. Muchas gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Y es que Donald Trump, más allá de su vocación global hacia el exterior, si tiene un foco concreto que ha llamado su atención, o que al menos así lo ha proclamado durante su campaña, ha sido la situación en Ucrania, esa guerra con Rusia. Viene presumiendo desde mucho antes de ser elegido que él es capaz de terminar en poco tiempo con la guerra en Ucrania. Por eso nos preguntamos ahora cómo pretende hacerlo, cuáles son sus herramientas o incluso las posibilidades reales de que esto llegue a configurarse como una solución, como una posibilidad, no ya, sino como un hecho. Y de todo esto hablamos con Andrés de Castro, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Por situarnos, te preguntaría cómo podemos entender o considerar qué es la postura general de Donald Trump respecto de este conflicto. ¿Tiene algún posicionamiento que haya manifestado claramente con el que él entraría a intervenir? Sí, él considera que la guerra de Ucrania no es del interés estratégico de Estados Unidos. Él piensa que los neocon que representa el presidente Biden creían que era una buena idea desgastar a Rusia, tener un escenario en el que se pudieran seguir construyendo democracias en el bloque oriental, llevar la línea de la OTAN, la frontera de la OTAN, más hacia el este y, en definitiva, debilitar a Rusia en ese terreno. Trump tiene una política exterior más realista, ha manifestado que prefiere que la política exterior de Estados Unidos sea más realista, y la guerra de Ucrania va totalmente en contra de esos intereses estratégicos de Estados Unidos. De hecho, en una entrevista que dio ayer, justifica esa situación anterior con el presidente Biden precisamente en haberse saltado esos acuerdos que habría tenido Rusia con Ucrania frente a su situación de seguridad. ¿Es real, Andrés, su buena relación de la que presume con Vladimir Putin, tanto como para poder condicionar una resolución final del conflicto? Bueno, es difícil saberlo. Lo que sí que está claro es que la mayor complicación va a venir por lo que llamamos la élite de política exterior de Washington, ¿no? Y ahí existen muchos intereses creados en la guerra, y entonces él, aunque tenga esa intención, desmontar los distintos elementos que hay encima de la mesa va a ser verdaderamente complejo. Andrés, esto sería quizá, se me ocurre ahora mismo, esa resistencia interna de la administración de la que él siempre se ha quejado tanto y con la que se supone que tenía intención de acabar con la llegada, por ejemplo, de Max, ¿no? Esa optimización y esas fuerzas grises, vamos a decir, que están dentro de una gran burocracia como la estadounidense, que se pueden resistir a los planes de un presidente en concreto. Sí, es verdaderamente complejo porque evidentemente hay mucho poder informal en todas las estructuras. Yo no hablaría de eficiencia ni no eficiencia, ¿no? Al final todos los líderes que tienen un proyecto y que quieren llevarlo a cabo encuentran ciertos frenos en las burocracias, ¿no? Tanto de los países más democráticos como de los que lo son menos. Entonces, ir desmontando esos elementos lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimas energías y es verdaderamente complicado. Siendo como es un neoaislacionista, siendo más pragmático, más realista, como tú apuntabas en su política exterior, yo me pregunto, y te pregunto de hecho, ¿podría buscar una coordinación internacional para unas posibles negociaciones de paz? ¿Preferiría liderar él? Porque al final él siempre es un negociador cara a cara, ¿o cómo lo haría? Bueno, en realidad él no lo necesita, porque la guerra de Ucrania es una guerra proxy. Entonces, Ucrania no es un actor del conflicto, entonces no hay mucho que negociar con Ucrania, ¿no? Simplemente la negociación es con Rusia, y es decir, bueno, nosotros hemos hecho una serie de cosas que le ha puesto a ustedes en un conflicto durante 3 años, y entonces ahora ¿cómo podemos pararlo, no? Entonces Rusia sacará la lista de la compra y pondrá sus condiciones, entonces habrá que ver qué se puede aceptar y qué no se puede aceptar, teniendo en cuenta que si se para la financiación de la guerra se acaba de la parte ucraniana, ¿no? Entonces ahí Rusia podría conquistar una cantidad bastante importante de terreno y de capacidad encima del territorio ucraniano, ¿no? La parte que controla todavía y de la que no. Entonces, esa es la parte más interesante. ¿Cuál sería para ti, Andrés, esas líneas rojas de esa lista de la compra por las que no transigiría Rusia?
Bueno, lo ha dejado claro en todo momento del conflicto, ¿no? La pertenencia de Ucrania a la OTAN es una línea roja. Queda por ver, por ejemplo, el tema Unión Europea, ¿no? Muchos en la Unión Europea dicen, sí, habría que forzar a Ucrania y que entrara en la Unión Europea. Yo creo que Ucrania entre en la Unión Europea sería tremendamente positivo para Rusia, ¿no? Porque destruiría finalmente, o esa destrucción de la Unión Europea sería incluso más rápida, ¿no? Pero sí, que entrara en ese paraguas de protección de la OTAN sería una de ellas. Todo lo que tiene que ver con desligar a Ucrania de esa área de influencia tradicional rusa en la que Rusia ve a Ucrania, ¿no? En principio. Para Ucrania, al revés. Me ha parecido además súper interesante lo que nos has dicho, ¿no? O sea, esa realidad en la que, ante un pragmatismo completo, nos cuentas, pues Ucrania tiene poco que decir. Al final mantiene su resistencia por las ayudas. ¿Pero habría algún tipo de posibilidad de algún tipo de límite por parte de Kiev o ninguno? Bueno, es que Ucrania no existe. Yo no creo ni siquiera que vaya a la mesa de negociación. A nadie nos interesa que tiene Ucrania. Ni aunque sea para el paripé. Al final. Bueno, es que a mí el paripé como realista y no me parece que sea importante. Quiero decir, al final lo que tenemos que separar es el grano de la paja. Que haya un señor sentado en la mesa con una bandera de Ucrania delante, pues no me parece muy interesante, porque al final nadie está esperando qué es lo que ellos tienen que decir, ¿no? Ellos, como parte de una guerra proxy, son los que han puesto los muertos encima de la mesa, son los que han puesto la destrucción de su país encima de la mesa, y ya, porque la financiación no la han puesto ellos, ninguna de las estrategias las han puesto ellos encima de la mesa. Recordemos la gran contraofensiva que iba a tener lugar en mayo del 2023. Al final, desde otras capitales se les forzó a hacer esa contraofensiva, que obviamente fue desastrosa, como el resto de operaciones, ¿no? Porque el interés político estaba por encima del interés táctico sobre el terreno, ¿no? Si Trump consigue terminar con este conflicto proxy que tú nos describes, ¿crees que sería un impacto considerable para él? Quiero decir, ¿podría vender influencia internacional? Aunque sabemos que no es su objetivo, pero ¿de qué manera esta hegemonía por la que lucha denodadamente Estados Unidos, pues incluso con sus propuestas, las tratábamos antes, ¿no? De Groenlandia, Canadá, Canal de Panamá, que da la sensación de que tienen una lógica, ¿no?, para seguir siendo el hegemón. ¿Todo esto le daría un empujón en ese ámbito? Por supuesto. Vamos a ver, se dice que es una política aislacionista, pero yo creo que se malinterpreta. Estados Unidos quiere seguir manteniendo la mayor parte del poder que pueda, y se está en esas cosas en las que está diciendo, bueno, que Canadá o Groenlandia pueden pasar a ser parte del territorio soberano de Estados Unidos. Lo que hace es ir en contra precisamente de esos acuerdos que se tenían desde un marco idealista o liberal, ¿no? De que las instituciones internacionales iban a estar por encima de los estados y que las democracias no se pelean entre sí, la famosa teoría de la paz democrática, ¿no?, por la que dos... Entonces, claro, la discusión de hoy es qué pasa si un miembro de la OTAN planteara un problema de seguridad a otro miembro de la OTAN, cosa que no habíamos pensado desde los años 40, ¿no?, porque al final habíamos comprado esas viejas teorías liberales de que los malos eran los no democráticos, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que al final la competición entre las grandes potencias no entiende de democracias o no democracias, sino que entiende de interés nacional. Y el interés nacional de los poderosos está por encima del interés nacional de los no poderosos. Esto lo sabíamos desde el principio, pero hemos vivido tapando el sol con un dedo durante muchísimas décadas, y ahora vuelve el sol a brillar y a recordarnos cómo son las relaciones internacionales. Porque el verdadero rival aquí para Trump no es Rusia, es Xi Jinping, ¿no? Claro, de hecho, una de las cosas que más llama la atención es que precisamente una de las grandes victorias de la política exterior estadounidense en los años 70 fue haber roto el eje Moscú-Pekín, precisamente a través de que le reconociéramos a la República Popular y no a Formosa, a Taiwán, a la República de China como interlocutor. Y ahora lo que hemos hecho ha sido lo contrario, que es darle a Rusia los brazos de China. Entonces, en esos tres actores que yo percibo en relaciones internacionales, Estados Unidos, la República Popular y la Federación Rusa, lo que hemos hecho ha sido precisamente hacer que la alianza natural sea Rusia-China, ¿no?
Entonces eso es evidentemente contrario a los intereses de Estados Unidos si su rival es China. Es fascinante rascar un poquito en la superficie y sacar algo más allá de lo evidente. Para terminar, Andrés, no tiene que ver con Estados Unidos, pero ¿era sincero Putin cuando en la primera década del 21 proponía un acercamiento mayor a la Unión Europea, una voz propia para Europa y ser un tercer actor global? Rápido, que se nos va el tiempo, por favor. Bueno, yo creo que solamente hay que mirar el mapa, ¿no? Rusia estaba mirando cuál era su lugar en el mundo y ciertos países de Occidente le dejaron claro que su lugar en el mundo estaba para el otro lado y actuó en consecuencia, ¿no? Al final es una cuestión también básica de relaciones internacionales. Andrés de Castro, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Verdadero placer hablar contigo estos minutos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Buena tarde. Hasta aquí el pulso geopolítico. No hay tiempo para seguir. Mañana más. Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía.